Hablar de la nacionalidad exige hacerlo desde la perspectiva de los derechos de los estados, porque es uno de los atributos más importantes de la soberanía de un estado. Hay quienes han alegado un enfoque sociológico en la definición de nacionalidad, desconociendo que según la doctrina, las investigaciones en materia de derecho internacional privado, internacional público y constitucional, la nacionalidad es un vínculo jurídico de los individuos con el Estado. No es verdad que es un vínculo racial, antropológico, sociológico, porque plantearlo así sería generar la potencialización del racismo en una sociedad donde predomine la diversidad cultural. Si la nacionalidad fuera un vínculo racial, antropológico o sociológico, en un Estado habría tantas nacionalidades como origen racial, antropológico o sociológico existieran dentro de él. Sin embargo, por ser un vínculo jurídico, las diferencias culturales quedan subyugadas al predominio del mandato que establece la ley en materia de nacionalidad. El criterio jurídico para establecer la nacionalidad se encuentra en Nibochet, quien dice, refiriéndose a la nacionalidad, es el vínculo político y jurídico que relaciona a un individuo con un Estado. Por su parte, Rafael de Pina Vara asegura que nacionalidad es el vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a la que pertenece. Teixeira Valladao establece la nacionalidad es el vínculo jurídico personal que relaciona a un individuo con un Estado miembro de la comunidad internacional. Pérez Nieto Castro dice, refiriéndose a la nacionalidad, calidad de un individuo en razón del vínculo o nexo de carácter político y jurídico que lo une a un Estado. Así que cuando hablamos de la nacionalidad, nos referimos a ese vínculo jurídico. Y el vínculo jurídico que establecer la nacionalidad en la República Dominicana está definido en la Constitución y las jurisprudencias de las altas cortes en competencias constitucionales. Cualquier vínculo extraño al jurídico establecido en la Constitución Dominicana no es aceptado para decidir quién es o quién no es dominicano. Es por esa razón que cuando se habla del derecho de nacionalidad, así como del migratorio, se hace alusión a conceptos fundamentales del derecho soberano de los estados. El Estado, su soberanía, tiene 4 componentes, según la Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados adoptada en la 7ª Conferencia de la Organización de Estados Americanos de 1933 y aprobada por resolución número 782 de fecha 4 de diciembre de 1934 del Congreso de la República Dominicana. El artículo 1 de esa convención establece: el Estado como persona de derecho internacional debe reunir los requisitos siguientes. Primero, población permanente. Segundo, territorio determinado. Tercero, gobierno. Cuarto, capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. Eso significa que esos elementos son los constitutivos de la soberanía en el marco del derecho internacional. Por tanto, son inviolables. No se puede tocar el territorio de un Estado, ni su gobierno, ni su población. En el caso particular de la población, es preciso establecer que la misma está compuesta por los nacionales del Estado, por los que tienen doble nacionalidad, los que están en condición de extranjeros, quedando muy claro que como la conformación de la población de un Estado es parte constitutiva de la soberanía del mismo, son las leyes de ese Estado el que determina quiénes pueden ser sus nacionales, cuáles extranjeros pueden entrar a su territorio, en cuáles condiciones se permite la doble nacionalidad. Es por esa razón que la Convención sobre Condición de los Extranjeros, suscrita por la 6ª Conferencia Interamericana de La Habana, Cuba y aprobada mediante resolución del Congreso de la República Dominicana número 413, del 16 de noviembre del año 1932, instituye en su artículo 1: los estados tienen el derecho de establecer por medio de leyes las condiciones de entrada y residencia de los extranjeros en sus territorios, mientras que el artículo 2 de la referida convención establece: los extranjeros están sujetos tanto como los nacionales a la jurisdicción y leyes locales, observando las limitaciones estipuladas en las convenciones y tratados. Por igual,
La Declaración de los Derechos Humanos de los Individuos que son nacionales del país en que viven, adoptada por la Asamblea General de la ONU mediante resolución 40-144 del 13 de diciembre del año 1985, precisa en su artículo 2: ninguna disposición de la presente declaración se interpretará en el sentido de legitimar la entrada ni la presencia ilegales de un extranjero en cualquier estado. Tampoco se interpretará ninguna disposición de la presente declaración en el sentido de limitar el derecho de cualquier estado a promulgar leyes y reglamentaciones relativas a la entrada de extranjeros y al plazo y las condiciones de su estancia en él, o al establecer diferencias entre nacionales y extranjeros. En tanto que en su artículo 4 dice: los extranjeros observarán las leyes del estado en que residen o se encuentren y demostrarán respeto por las costumbres y tradiciones del pueblo de ese estado. Es indiscutible que cualquier extranjero que se encuentre en el territorio de la República debe someterse a las leyes dominicanas, respetar las tradiciones de la sociedad dominicana, y de no hacerlo, tiene que ser expulsado del territorio. Por otra parte, la Convención de Derecho Internacional Privado de La Habana del 20 de febrero de 1928 dispone en su artículo 9: cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores que se hayan realizado dentro o fuera de su territorio, cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de dicho Estado. Ha sido bien definido por la práctica y la experiencia americana los derechos de los Estados en materia de decidir todo lo concerniente a los componentes de su población. Sin embargo, a la República Dominicana se le ha querido obligar a que inobserve su propio derecho como Estado, reclamándole que haga lo que realmente es una obligación de otro Estado. El Estado dominicano no tiene obligación de suplir la irresponsabilidad internacional de otro Estado cuyos nacionales se encuentren en el territorio de la República violando sus normas internas. Si el Estado del que proceden esos extranjeros no les reconoce la nacionalidad que conforme a su Constitución le corresponde a los hijos de estos, no tiene el Estado dominicano por qué violar sus propias normas constitucionales para así suplir la falta de responsabilidad del Estado de origen. Conclusión. Es evidente que la diferencia entre el concepto de retroactividad aplicado a las leyes ordinarias y el que opera a nivel de la Constitución. La Constitución puede mandar sus efectos tanto hacia atrás como hacia adelante, condición no presente en el alcance de las leyes, a menos que la ley no sea portadora de cláusulas de la Constitución de manera expresa. La jurisprudencia en materia constitucional es fundamentalmente declarativa, no constitutiva de conceptos constitucionales. Su naturaleza es declarar el espíritu conceptual existente en una norma constitucional, así como establecer si tal o cual acción está o no conforme a la Constitución de la República. Aún en este último caso, no está constituyendo una relación jurídica constitucional, sino declarando el grado de constitucionalidad o no de una acción determinada. En función de la confusión o el desconocimiento de criterios constitucionales en torno a la nacionalidad, se ha lanzado una ofensiva, tanto en el territorio nacional como internacional, para desconocer el mandato constitucional sobre la nacionalidad y el régimen de extranjería dominicano. Para llevar a cabo las acciones de cuestionamiento, de desconocimiento a la Constitución, a las instituciones dominicanas y al Tribunal Constitucional, se ha querido arrinconar los principios establecidos tanto en el derecho internacional público como privado, los tratados internacionales y la jurisprudencia nacional e internacional. Este fue el último fragmento del artículo escrito por el doctor Juan Manuel Rosario, titulado Nacionalidad Dominicana bajo asedio.